Buenas tardes, vamos a dar inicio a la solución de la actividad 6 para la materia lenguaje estructurado de consulta. En esta actividad nos solicitan crear una serie de usuarios y explicar el procedimiento de cómo se crean, cómo se asignan permisos, cómo se comprueban los permisos, cómo se eliminan permisos de los usuarios y cómo se eliminan los usuarios. También se debe responder la pregunta por qué es importante la administración de usuarios y privilegios. Bueno, voy a iniciar respondiendo la pregunta. Porque en una empresa, o ya sea la base de datos de una página web, pues no vamos a querer que cualquier persona ingrese a nuestra base de datos y modifique información, o sencillamente nos roben esa información. Entonces, pues básicamente la asignación de permisos es para dar seguridad sobre la base de datos, porque obviamente un administrador pues no va a tener muchísimos más permisos que un que un usuario normal, que un usuario regular, y así. Con eso se limita el uso de la base de datos y reducimos la posibilidad de pérdida de información. Para la solución de este primer punto, donde nos indican que debemos crear un usuario 1 que va a tener estos permisos sobre esta base de datos, voy a hacer una pequeña modificación, y es que voy a cambiar el nombre de esta base de datos por el nombre que utilicé en la base de datos de la actividad anterior. Entonces, pues dice que los permisos van a ser sobre todas las tablas que componen esta base de datos. Para ello vamos a utilizar la sentencia createUser, donde le vamos a dar el nombre que nos indican en la actividad, que es usuario 1. Le indico con una arroba que va a ser un usuario local que va a utilizar el localhost, y le voy a dar una seguridad al usuario utilizando este comando identified by y la contraseña. Le voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5. Con esto, si el usuario se intentara loguear en nuestro servidor MySQL, únicamente lo podría hacer si conoce esta contraseña. Entonces aquí ya tenemos creado el usuario, no nos generó ningún error. Una vez le asigne permisos, voy a enseñar la manera en la que se comprueban los permisos del usuario. Entonces, en la actividad nos indican que debemos dar estos permisos al user. Pues voy a intentar copiarlo. Entonces, estos permisos se otorgan mediante la sentencia grant seguido de los permisos que vamos a asignarle al usuario, que en este momento van a ser, no deja pegar, es select, insert y update. Sobre on la base de datos mydb2 punto asterisco. Esto indica que va a tener permisos, estos tres permisos, sobre esta base de datos y sobre todas las tablas. Ahora procedo a dar el nombre del usuario to usuario 1 arroba localhost. Y así debería crearnos el usuario con los permisos. Yo, ¿cómo puedo consultar los permisos de este usuario? Voy a utilizar el comando show grants for y copiamos el nombre de usuario, donde me enseña que
bueno, que tiene uso de la base de datos, pero tiene los siguientes permisos, que son select, insert y update en la base de datos MyDB2 sobre todas las tablas al usuario local 1. Una manera de comprobar si el usuario 1 fue creado y tengo acceso con este usuario puede ser ingresando a la línea de comandos donde se encuentra la instalación de MySQL, donde le indico pues que inicie en MySQL con el usuario nombre usuario 1 -p. Él me va a pedir una contraseña. Voy a ingresar la contraseña que le asigné desde MySQL, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y efectivamente el usuario ya tiene acceso a nuestro servidor MySQL. Acabo de ingresar a la base de datos. Vamos a darle una consulta sencilla si nos permite obtener información. Vamos a intentar ingresar a otra base de datos. Únicamente me muestra la información y efectivamente los permisos fueron otorgados exitosamente. Con esto concluyo la solución del primer punto. Voy a proceder a la solución del segundo. Para la creación del usuario 2, del punto 2, voy a realizar el mismo procedimiento del punto 1. Create user usuario 2, arroba localhost, para indicar que es un usuario local, identified by. Para la contraseña le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 a este usuario. Ya creé el usuario. Ahora voy a proceder a crear los permisos. Estuve revisando la documentación de MySQL y pues debido a la versión que estoy utilizando no deja aplicar esos permisos sobre varias tablas. Entonces tengo que realizar 4 ejecuciones por las 4 tablas que hay. Voy a seleccionar la tabla, la base de datos sobre la que pues aquí le voy a decir mostrarme tablas, porque pues no todas las tablas tienen los mismos nombres que indican la actividad, pero pues básicamente lo único que cambiaría sería el nombre de la base de datos y las tablas. La sintaxis es la misma. Entonces voy a realizar grant, cierto, select e insert, que es lo que nos están indicando que debemos otorgar al usuario 2 on. Entonces la tabla cliente to el usuario que creamos. Y así debería otorgarnos permisos sobre esta tabla. Efectivamente, cliente. Entonces vamos a realizar la misma ejecución sobre la tabla fabricante. Sobre la tabla fabricante. Ahora voy a realizar la misma ejecución sobre la tabla con cliente. Entonces cliente ya lo tengo. Vamos a realizarlo sobre emple y sobre almacenes. Entonces, para validar que mi usuario tiene estos permisos sobre estas tablas, voy a utilizar el mismo comando que utilicé para validar los del 1. Entonces utilizamos show grants for. Entonces aquí seleccionamos el nombre de usuario. Me faltó una S. Aquí en el grants.
donde me muestra cuáles son los permisos que tiene sobre las tablas que entonces aquí vemos que bueno, que tiene uso sobre esto, pero únicamente puede realizar selección e inserción en la tabla fabricante, en la tabla empleado, en la tabla almacenes y en la tabla cliente. Entonces, si yo quisiera ingresar al CMD con este usuario, únicamente tendría que ingresarlo de la misma manera que hice con el 1. En este momento pues ya tengo la consola de, de MySQL, del CMD en Windows para comprobar que el usuario sí tiene acceso. Entonces pues donde le cambio el nombre de usuario y el password que le otorgué, que es el mismo, 1 2 3 4 5. Efectivamente, si yo le doy un show database, solo me va a mostrar la base de datos MyDB2. Entonces vamos a utilizarla. Y efectivamente únicamente me muestra las 4 tablas a las cuales le otorgué permisos. Para la solución del punto 3 vamos a realizar la creación del usuario 3. La creación del usuario 3 donde solo tendrá permisos de select y update para la base de datos, pero solo a 3 tablas: departamento, almacenes y programas. Entonces vamos a iniciar con la creación del usuario, que es el mismo procedimiento del punto 1 y 2, create user usuario 3 arroba localhost, para indicar que es un usuario local, identified by, pongámosle la misma contraseña pero de 1 a 6, 1 2 3 4 5 6, y con esto ya debería crearnos nuestro usuario. Efectivamente. Entonces ahora vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el 2, donde le vamos a indicar los permisos, pero vamos a realizar 3 ejecuciones indicando la tabla. Entonces vamos a use mydb2. Listo. Entonces ahora sí vamos a utilizar el grant. Entonces aquí vamos a utilizar el select y el update. El select y el update on la tabla almacenes to usuario 3 arroba localhost. Aquí ya le otorgué permisos a este usuario sobre esta tabla. Vamos a otorgarle permisos sobre la tabla de part y vamos a otorgarle permisos sobre la tabla programa. Bueno, con esto completo la adición de los permisos. Vamos a validarlos realizando el show grants que hemos realizado en los 2 puntos anteriores. Show grants for usuario 3 arroba localhost. Y acá me muestra los permisos que tengo sobre esta tabla. Nuevamente para probar el usuario voy a salirme de esta consola y le voy a ingresar con el usuario 3. Entonces la clave es 1 2 3 4 5 6. Le doy use mydb2 show tables y de esta manera me aparecen las 3 tablas sobre las que le di permisos a este usuario. Entonces nos quedó bien.
la solución del punto 4 nos solicitan retirar permisos de inserción al usuario 2 de la tabla fabricante. Esta revocación de permisos se realiza mediante una sentencia que se llama revoke, donde le vamos a ingresar el permiso que vamos a revocar, a eliminar, en la tabla fabricante id2.fabricante y el usuario donde se va a realizar esta. Entonces es usuario 2 arroba usuario 2 arroba localhost. Efectivamente nos acaba de quitar el permiso de inserción. Sin embargo, vamos a realizar una validación mirando los grants. Show grants por, seleccionamos el nombre de usuario, entonces vemos que ya nos quitó la inserción de datos en la tabla fabricante, por lo tanto nos quedó bien. La sintaxis de esta ejecución de este comando es revoke, donde nosotros aquí seleccionamos el permiso que vamos a eliminar. Si necesitara eliminar varios permisos sobre varias tablas, tendría que realizar varias ejecuciones. From usuario 2 arroba localhost. Y para la ejecución del punto 5, que es, solicitan retirar los permisos al usuario 3 y eliminarlo completamente. Esto se realiza con un comando que se llama drop. Entonces, bueno, inicialmente lo que voy a hacer es voy a sacar los grants del usuario 3 antes de proceder con la eliminación, y lo que voy a realizar es un drop user. Como también podemos utilizar un drop database para eliminar una base de datos, en el caso de user realiza lo mismo pero con el usuario. Es drop user, seleccionamos usuario 3 arroba localhost, y efectivamente ya nos acaba de realizar el drop. O sea, ya no tenemos grants, ya no tenemos este usuario en nuestro servidor. Entonces con esto finalizo la actividad. Una última validación. Entonces aquí le doy select user from user para mostrar que ya no tenemos el usuario 3. Con esto finalizo la actividad número 6. Mi nombre es Rafael Telles, de código 10223340075, de la asignatura lenguaje estructurado con